Comenzamos con la predicación expositiva de la carta a los romanos. Si hay una carta por excelencia que nos habla del Evangelio de Dios, es la epístola a los romanos. Así que estamos ya en la segunda parte. Comenzamos y vamos a volver a leer Romanos 1:1. Así comienza la carta a los romanos. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol o a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces vimos la semana pasada que Pablo fue un siervo de Jesucristo, pero ¿para qué? Siervo de Jesucristo para predicar el Evangelio de Dios. Y de eso trata toda la carta que vamos a trabajar en esta temporada. Esto nos indica que nosotros no podemos predicar el Evangelio si no somos siervos del Señor. Y uno de los aspectos del servicio o de ser siervos o esclavos del Señor, lo vimos el domingo pasado, que tiene que ver con personas que seamos guiadas por el Espíritu y no personas guiadas por nuestra mente intelectual o nuestra carne. Hay dos formas en las que nosotros podemos andar en la vida: andamos por el Espíritu o andamos por la carne. No hay una tercera opción. Yo tengo que ver cómo ando, cómo camino. En otras palabras, ¿qué me moviliza? Yo puedo ser un creyente, nacido de nuevo, pero andar en la carne. Y el Señor dice, tienes que andar por el Espíritu, tienes que aprender a andar en el Espíritu. Y como lo dice Pablo, si vives por el Espíritu, es lo que hacemos todos los renacidos, vivimos por el Espíritu, entonces anden por el Espíritu. Una cosa es vivir por el Espíritu, otra cosa es andar en el Espíritu. Y hoy vamos a ver qué es el Evangelio de Dios. Así que seguimos en el primer versículo, no nos movemos de allí. Y Evangelio, como seguramente muchos ya han oído alguna vez o lo han estudiado, significa buenas nuevas o buenas noticias de Dios. Son las buenas noticias de Dios para el hombre. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué se necesitan buenas noticias? ¿Buenas noticias respecto de qué? Para que hagan falta buenas noticias, primero tienen que haber malas noticias. Porque nadie esperaría buenas noticias si no conoce las malas noticias. Y si nosotros comenzamos a ver el mundo, que no hace falta irse muy lejos, agarre un teléfono, prenda la televisión, vea lo que se vive en los ámbitos de estudio, en los ámbitos de trabajo o en el barrio donde usted vive, lo que usted va a ver es que cada vez abunda más y más las malas noticias en todo ámbito. Vemos noticias de guerras. Usted prende la televisión y ¿qué vemos todos los días? Malas noticias, guerras, asesinato. Entraron en tal casa, mataron, entraron en tal negocio a robar, mataron. ¿Qué escuchamos? Inflación. Todo eso es mala noticia. Que todos los días nos martillan la cabeza con la inflación. Subió esto, subieron los precios, corrupción. Este político se quedó con todo, este se llevó la plata, este se la robó de allá. Odios y peleas. Y cambia y ve los canales chismoseando, este hablando del otro, lo que le pasó al otro, se peleó con el otro. Todo el día es malas noticias, todo el día somos bombardeados por malas noticias. Bueno, vamos a ver un noticiero de la ONU hablando del hambre, de los desplazados, gente que está inmigrando porque en África no hay que comer, porque en Centroamérica no hay que comer, y vemos las columnas de gente de Guatemala, de Nicaragua hacia Estados Unidos, y vemos mala noticia todos los días. El 90% de lo que vemos en la televisión es malas noticias. Vemos también la degradación del ser humano, la juventud sumida en los vicios, en la droga, en el alcohol. Vemos todos los días las atrocidades que aparecen también en los noticieros respecto del terrorismo. Permanentemente malas noticias y la corrupción política, que pareciera que no hay un día que no se hable de ese tema. Y eso termina llenando de angustia, termina llenando a las personas de ansiedad, porque oímos permanentemente malas noticias. Y los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa de que nos vamos adaptando. Ya asumimos que el mundo es así y tenemos una capacidad de adaptarnos. Y yo entiendo por qué es esa capacidad, porque también nos la ha dado Dios de adaptarnos. ¿Por qué? Porque si no, psicológicamente estallaríamos.
Si nosotros no tuviéramos una capacidad de adaptarnos a todo lo que vemos, estallaría nuestra psiquis, colapsaríamos de inmediato. Todas las malas noticias que vemos y oímos no son otra cosa que el fruto de lo que sucede dentro del corazón del hombre. Y para poder hablar de las buenas noticias tengo que hablar primero de las malas noticias. Si yo no hago el contraste, no vamos a valorar las buenas noticias. Algunos ni saben que necesitan buenas noticias. Algunos dicen, el mundo ya es así. Yo ya soy así, mi familia ya es así, el matrimonio ya es así. Y lo vamos asumiendo y nos adaptamos. Entonces, todas esas malas noticias que vemos y oímos, vuelvo a repetir, no es otra cosa que el fruto de lo que comienza dentro del corazón de los seres humanos. Necesitamos conocer el origen de las malas noticias. Tienen un génesis, es un poder que está en el interior del hombre y que lo empuja y que lo está empujando permanentemente hacia su autodestrucción. Así está el mundo en el que vivimos, así nacimos todos. Dice Santiago 4:1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, de vuestras pasiones. ¿De dónde viene toda esa maldad que estamos describiendo? De adentro del hombre. No viene de afuera, viene de adentro de nosotros. En Mateo 15:19 dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos. Estamos viendo el origen. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y las blasfemias. Todo nace de adentro nuestro. Todo nace de adentro del corazón de los hombres. ¿Qué es lo que es el corazón del hombre? El corazón del hombre es el núcleo, es la médula, es lo que se corrompió por el pecado. ¿Dónde comienza el problema? Comienza en el corazón del hombre. ¿Qué lo ocasiona? Lo ocasiona el pecado, lo ocasionó el pecado. Y entiéndase el pecado no como los pecados, sino el pecado. Y hemos aprendido que el pecado es la naturaleza que entró en nosotros el día que Adán pecó, y de ese linaje todos los hombres nacimos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Dónde comenzó eso? En el huerto del Edén. Ese es el origen de toda mala noticia. Si usted quiere solucionar un problema alguna vez en la vida, tiene que ir al origen. ¿Dónde nació el problema? Este problema nació en el corazón del hombre y lo originó el pecado. Así que vamos a describir cómo, el por qué se tiene que escribir esta carta a los romanos. El hombre fue creado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que saber. El hombre fue creado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Cuando el hombre desobedece, el pecado entró y creó en el hombre la muerte, lo que terminó derivando al hombre en una naturaleza caída. Eso es lo que generó una naturaleza caída, muerta. Dijimos, corrompió la médula, el núcleo, lo más interno del ser humano, el corazón del hombre. Y cuando hablo aquí de corazón no estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu del hombre, lo más interno, el carozo del ser humano fue lo que se corrompió. Esa naturaleza caída que se generó en el hombre por causa del pecado lleva al hombre a un estadio de egoísmo. Es lo primero que aparece luego del pecado, el egoísmo. Y dele entendimiento y peso a esta palabra, porque esta palabra tiene que ser discernida para entender por qué vivimos como vivimos y qué le pasa al ser humano. ¿Qué significa el egoísmo? Significa buscar hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Creador. Este es el problema, esta es la raíz del problema. Si usted quiere entender el mundo, tiene que entender esto que estamos diciendo. El hombre se volvió incapaz de hacer la voluntad de Dios. A partir de ese momento, el hombre que fue creado para hacer la voluntad del Creador empezó a buscar su propia voluntad y ya no puede hacer la voluntad de Dios. Aquí radica todo el problema. A esto le llamamos egoísmo. Egoísmo. No, cuando decimos egoísta tenemos que entender qué es egoísmo. Se está manifestando una naturaleza
caída. Cuando todos nosotros nos comportamos de manera egoísta, lo que estamos manifestando es la vieja naturaleza caída, la naturaleza caída del hombre, la naturaleza muerta, separada de Dios, que está buscando hacer su propia voluntad y no la de Dios. Egoísmo es cumplir nuestro propio deseo en particular, a cualquier costo. Por eso el mundo que describimos, por eso las noticias que veíamos. Cumplir nuestro propio deseo en particular, a cualquier costo, sin tener en cuenta el deseo de Dios. No me importa lo que Dios pide, no me importa lo que Dios dice, yo quiero hacer lo que yo quiero. Ese es el pensamiento del hombre. Por lo tanto, si queremos sanar el daño causado por el pecado, tenemos que buscar el antídoto. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo se arregla lo que está pasando? ¿Cuál es el remedio? Pero antes de hablarte del antídoto, vamos a profundizar un poquito más sobre este origen del pecado. Todo esto comenzó con Satanás, porque a veces decimos, bueno, es buena persona, pero es un poco egoísta. No, es el diablo manifestándose. Porque nosotros pensamos que es el egoísmo, igual que insultó, es un pecadito más. No es un pecadito más. Esto es el origen de todos los problemas que hay en el mundo. Es el mismo pecado de Satanás. Que una criatura piense que es mejor que el Creador y que quiera ocupar su lugar, señores, eso es la mayor expresión de orgullo. Eso es el orgullo con el que lidiamos, con la gente y con nosotros mismos. Vamos a leer Ezequiel 28:14 para que le demos el peso que merece al orgullo. Para que no minimicemos el día que seamos orgullosos o cuando nosotros nos comportamos orgullosamente. No minimicemos ese pecado. Se está manifestando lo peor de lo peor. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el problema de este querubín protector? Se enalteció su corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Isaías también profetiza sobre Lucifer. Dice Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia. Fíjese, acá está la raíz de todo el problema. El orgullo, se enalteció, la soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esta es la sentencia sobre ese querubín protector. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso fue lo que pensó el querubín protector. No alcanzó a hacerlo, solo lo pensó en su corazón y Dios lo echó del cielo. El orgullo empezó a llenar el corazón y el Dios, que todo lo sabe, lo detecta y lo tira por tierra. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que era el orgullo. Quería ocupar el lugar. La criatura quería ocupar el lugar del Creador. Eso se llama orgullo, amados. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hay un principio eterno que está en toda la Escritura. El que se enaltece será derribado y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio que tenemos que conocer. Dios siempre aplica sus principios. Por eso nunca te vuelvas orgulloso, nunca nos volvamos orgullosos, porque el día que nosotros permitimos que el orgullo comience, y estoy hablándole ahora a los creyentes, que hemos sido librados del pecado, pero todavía podemos incurrir en el orgullo de creernos algo, de ponernos por sobre el mismo Dios y la voluntad de Dios, y ese día es el día que nosotros empezamos a caer.
Nuestras caídas son porque primero, dice el principio, que antes de la caída está la soberbia. Todas las personas que vemos derrapar, todas las personas que vemos caer, nuestras propias caídas son el resultado de que en algún momento nos llenamos de orgullo. Es por eso que tenemos que aprender cómo se vive en humildad, debemos vivir en humillación. Pero voy a volver al asunto porque no es el momento de hablar de nosotros. Estamos poniendo el fundamento en esta carta. Estamos viendo cuál es el origen de todo orgullo. Del soberbio, el leviatán, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Él fue el primero en enorgullecerse. Cuando Satanás se llenó de orgullo, pecó y fue destituido. Y luego de que fue destituido, dijo, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Y se fue a buscar a la creación de Dios, fue a buscar al hombre. Porque el hombre tenía algo que era la administración de la creación. Él tenía una posición en la eternidad, tenía una posición en el cielo. Él fue destituido del cielo, fue echado del cielo. Y lo único que le quedaba era ir a robarle al hombre lo que el hombre había recibido de parte de Dios, que era la administración de todo lo creado. Que hizo lo que sabía hacer. Hizo que el hombre se llenara de orgullo y pecara. Lo engañó, le habló al corazón del hombre. ¿Cómo? No es tan así lo que Él te ha dicho, sino que sabe Dios que si comes de ese árbol que Él te dijo que no comas, vas a ser como Él. Y lo indujo a que el hombre quisiera ser como Dios. O sea, buscó que le pasara lo mismo que le pasó a él. Él sabía cuál era el resultado del orgullo. Sin embargo, hay otro principio que dice la Biblia, que aquel que obedece a algo es esclavo de aquello que obedece. Cuando el hombre obedece a Satanás, termina siendo esclavo de Satanás. La Biblia dice que si yo obedezco al pecado, soy esclavo del pecado. Y eso fue lo que sabía Satanás y el hombre no lo sabía. Entonces hizo que el hombre obedeciera a Satanás en lugar de Dios. Entonces el hombre pasó a ser ¿qué? Pasó a ser esclavo de Satanás. Allí comienza todas estas malas noticias de las que estábamos hablando recién. Satanás se quedó con la asignación que tenía el hombre. Entonces el orgullo o egoísmo pasó a ser la naturaleza del ser humano. El hombre que hasta ese momento había sido neutro, que estaba en el momento de prueba, Dios lo había puesto para que fuera probado a ver si obedecía o desobedecía. Desobedeció. El pecado produce orgullo y produce una carrera alocada a buscar la satisfacción personal a costa de lo que sea. Ese es el gran problema que vemos en todo ser humano, incluidos nosotros. Esta naturaleza lleva al hombre a querer hacer su voluntad hasta donde la tolerancia de la sociedad llegue. Miremos un poquito la sociedad en la que vivimos. Hay que llegar hasta el límite. Todos tratan de llegar al límite. Hasta acá se puede, hasta acá voy a llegar, sabiendo que hay una línea que si la quebramos ya estamos siendo ilegales. Así vive la mayoría. El hombre quiere hacer su propia voluntad tratando de llegar hasta los límites. Vive al límite de lo permitido. Pero cada vez más personas cruzan esos límites para violentar las leyes y la moral. Eso es lo que está buscando el hombre permanentemente. Algunos más recataditos están al límite de la ley. Hasta acá se puede, hasta acá no me van a meter preso, hasta acá no voy a caer. Y a algunos ya no les importa, ya cruzan esos límites. ¿Eso es por qué? Por el orgullo y por el egoísmo que tiene el hombre de querer hacer su propia voluntad sin interesarle lo que es la voluntad de Dios. Desea consumir todo lo que desean sus ojos, su lujuria, su deseo carnal. Y cuando alguna persona, ya sea un cónyuge, un hijo, un padre, un amigo, un vecino u otro ser humano, cesa de proveerle eso, tiende el ser humano a descartar a esa persona. Estoy con vos mientras me das algo. Cuando me dejaste de dar ese algo, te descarto y busco a otro. Es así como se desarrolla este mundo, permanentemente buscando satisfacer algo personal. Su centro ya no fue la voluntad de Dios, ahora es su propia voluntad. Es un egoísmo autodestructivo. Mi propósito con esta palabra es que usted y yo conozcamos el orgullo, el egoísmo y odiemos el egoísmo. Que usted pueda ver lo perverso que es el orgullo para nosotros y lo destructivo que es para nosotros.
Es autodestructivo, cuya meta definitiva es alcanzar la satisfacción personal. ¿En dónde? En todo, en los negocios. Trabajo para mi beneficio. En el matrimonio, ¿por qué se rompen los matrimonios? Porque solo busco mi beneficio. En el noviazgo, ¿por qué se rompen o por qué los novios terminan fornicando? Porque busco mi beneficio. En la sociedad, en la política, en el deporte, no me importa qué le pase al otro, yo quiero ganar. Lo único que quiero es mi beneficio. Ese es el orgullo que tiene el corazón del hombre. En la política, el hombre termina pervirtiéndolo todo debido al deseo egoísta de obtener la ganancia, la fama, la popularidad, el rédito y el placer. Si no me da placer, no lo hago. Si no está bueno el culto, no vengo. Si no me emociona el pastor, no lo escucho. Buscamos, así somos todos. Luchamos con ese orgullo, con ese egoísmo, pero tranquilo, estoy hablando de las malas noticias primero. Enseguida van a venir las buenas noticias y las vamos a conocer. Pero tenemos que entender por qué somos así, por qué el ser humano es así. Porque un día pecó y el orgullo llenó su corazón. La persona egoísta no está dispuesta a dar, solamente está dispuesta a recibir. No está dispuesta a amar, solamente busca ser amado. Quiero que me amen. Y si no me aman, buscaré a alguien que me ame, y cuando esa persona me deja de amar, la dejo y voy a buscar a alguien que me ame. Por lo tanto, es incapaz de sostener una relación significativa con las personas, porque siempre está buscando recibir. Dice, dame, 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 dame. Eso es el orgullo. Nadie puede tener una relación significativa en un matrimonio, en un noviazgo, en ningún lugar, si lo único que buscamos es dame, quiero recibir, quiero que me den, quiero que me amen, quiero que me llamen. No está dispuesto a dar. Por lo tanto, presta atención, acá hay una primera bisagra. Como no estoy dispuesto a dar y solamente quiero recibir, pierdo la única fuente genuina de gozo y satisfacción verdadera, que es la abnegación. Usted haría bien en grabarse esta máxima. La única fuente genuina de gozo y satisfacción es la abnegación. Una palabra que tengo que conocer, una palabra con la que tengo que familiarizarme. Abnegarme. ¿Qué es abnegarme? Negarme a mí mismo y pensar en otro en lugar de mí. Oh, pero pastor, eso es muy difícil. Pasa que si yo todavía no he sanado el asunto del pecado, seguiré siendo una persona buscando mi propia satisfacción. ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros minimizamos las palabras de Jesús. Nosotros decimos, no, es mejor que me den. Yo disfruto cuando me dan, no dando. Pero los que hemos dado o los que dan habrán experimentado seguramente que cuando damos disfrutamos mucho más que cuando nos dan, pero que poco lo practicamos. Si supiéramos que atrás de eso está nuestra felicidad, si supiéramos que atrás de eso está nuestra felicidad, ¿cómo cambiaríamos? Pero ¿sabe por qué somos así? Porque no conocemos las buenas noticias. Solo conocemos las malas y tratamos de atacar las malas noticias con nuestras propias medios o fuerzas. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que mueren al yo, los que toman su cruz y se niegan. Bienaventurados significa felices. ¿Cuántos quieren felicidad? Ni le voy a hacer levantar la mano, porque yo sé que acá todos queremos felicidad. Y nos creemos que la felicidad está ¿dónde? En el parque de diversiones, en el cine comiendo palomitas de maíz. Creemos que está cuando gane mi equipo favorito. Creemos que va a estar si gana el presidente que yo quiero que gane. Creemos que allí está nuestra felicidad. Quiero decirte que allí no está tu felicidad. Jesucristo no dijo, bienaventurado cuando gane tu candidato, bienaventurado cuando puedas pagarte las mejores vacaciones. No, Jesús nunca dijo eso. No dijo, bienaventurado cuando todos te aplauden. Esa gente que todo el mundo la aplaude termina destruida. Si no, pregúntele a Maradona, pregúntele a la gente famosa cómo se tiene que volcar a las drogas, porque no encuentran nada cuando ellos empiezan a encontrar el aplauso de la gente. Incluso los predicadores que son aplaudidos, muchos terminan en pecado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cuando lograron que todo el mundo los aplauda, no era lo que ellos querían, no los llenó. Usted tiene que saber cómo funciona nuestro corazón.
Qué corrompido fue nuestro corazón o el corazón de los hombres. Aquí está el secreto de las bienaventuranzas y el origen de toda corrupción. Parece que David lo sabía y en el Salmo 48 dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué descubrió David? Que tener muchas mujeres no lo hacía feliz. ¿Qué descubrió? Que teniendo lujos no era feliz. ¿Cuándo descubrió esto David? En un momento dijo: hacer tu voluntad es lo que me agrada. Por eso, cuando leemos la vida de David, cometió sus errores, cometió sus pecados, pero también vimos cómo aprendió a vivir y aprendió que en definitiva solamente hacer la voluntad de Dios era lo que traía felicidad al corazón del hombre. Su hijo tuvo que pasar por lo mismo. Salomón dice: el fin de todo el discurso, después de que tuvo 969 mujeres, después de que tuvo todos los lujos habidos y por haber, después de que tuvo los ejércitos vencedores, siempre tuvo victoria, dice al final de su libro en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, vive para Dios. En otras palabras, vive para tu Creador. ¿Quieres felicidad? Ahí vas a encontrar la verdadera felicidad. En otras palabras, mi hermano, la fuente de la felicidad es el dar. El egoísmo solamente nos va a llevar a lo contrario. El hombre es dominado por una avaricia egoísta que lo domina y lo aísla de todo lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que hace ese egoísmo? Porque ahí no se queda toda la cosa. El pecado lleva al hombre al egoísmo. Y ese egoísmo lleva al hombre a una desesperanza, a perder la esperanza de todas las cosas. Y esta desesperanza, y acá hay otra bisagra que quiero que usted tome nota, lo lleva a una ley que se llama la ley de la devolución decreciente. Esto lo ha experimentado todo ser humano en la tierra. La ley de la devolución decreciente, creo que tenemos allí para que se nos grafique un poquito. ¿Cuál es la ley de la devolución decreciente? Que mientras más tiene, menos se satisface. Pregúntale a los que hacen una carrera alocada por el dinero. No, y tengo que tener esto, y tengo que tener más, y quiero ser el multimillonario de esto, y quiero ser más multimillonario todavía, quiero ser el número 1 del mundo. Cuando tiene todo, se da cuenta que no lo satisface. Por eso autodestruyen sus vidas. Vacía por dentro, corriendo una carrera, entreteniéndose, para ver si eso los hace felices, los hace bienaventurados. Si leyeran Eclesiastés, se ahorrarían el camino. Si fueran a leer a Salomón, que dijo: yo hice todo, no me negué nada, yo lo intenté todo y lo tuve todo. ¿Y saben qué? Terminé alejado de Dios, adorando a los demonios y diciéndole a la gente al final, el final del discurso es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y se murió. Pero se enteró un minuto antes de morir. ¿A usted le parece que eso es vida? Por eso, todo egoísta es un depresivo en potencia. ¿Dónde nace toda nuestra depresión, nuestra angustia, nuestra tristeza? De nuestro egoísmo. ¿Manifiesta o no? Porque podemos ser unos depresivos que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque todavía estamos atrás de la zanahoria. El día que desaparece la zanahoria y aparece la desesperanza, te das cuenta que estabas perdiendo tu vida y el vacío se hace insoportable. Pierde toda capacidad de esperar lo bueno. Por eso la gente entra en depresión. Ya no espera lo bueno, tiene desesperanza. Por eso viene la depresión. Y ahí le voy a pedir a Multimedia que me ponga ese gráfico para que vea cómo el hombre va degradándose desde el pecado, llegando a vivir en egoísmo, y cómo el egoísmo lo lleva a la desesperanza, lo lleva a la culpa, lo lleva a la ansiedad y lo termina depositando en el temor. A todo esto nosotros le llamamos depresión. Es por esta causa que la avaricia, la mezquindad y el egoísmo contribuyen a la depresión humana. Y no solo produce desesperanza, sino que produce esa palabrita que está en el medio, culpa.
culpa. Usar a las personas y a todo para lograr mi satisfacción, además de llamarse lujuria, porque eso es lujuria. Mire, lujuria es lo contrario del amor. La lujuria es satisfacerme yo a costa de los otros. Amor es satisfacer al otro a costa mía. Por eso Dios nos satisfizo a nosotros a costa de su propia muerte. Vamos a ir a la causa principal. Mire, Dios diseñó a todo hombre para que cuando peque, es decir, cuando sea egoísta, cuando no quiera hacer la voluntad de Dios, tenga un síntoma. Ese síntoma se llama la culpa. Esa culpa está diseñada por Dios. Dios dice, cuando tengas un virus en el cuerpo vas a tener fiebre. La fiebre va a ser el síntoma de que hay una infección dentro tuyo. Es como el dolor. Dios diseñó al cuerpo para que sienta dolor, porque está diseñado para que busquemos ayuda frente a una herida. Dios nos diseñó a nosotros con culpa, porque esa culpa lo que te está diciendo es que algo no está bien adentro tuyo. Esa culpa está diseñada para que cuando caminas te sientas incómodo. Así que si sientes culpa, dale gracias al Señor. No quieras calmar tu culpa con cualquier cosa. La culpabilidad ha sido diseñada para que en nuestro caminar sintamos una incomodidad y nos advierta de que algo estamos haciendo mal, de que algo está mal. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la culpa? El antídoto para la culpa es el perdón. Pero no hay perdón si no hay un puente llamado arrepentimiento. Todo comienza con el pecado que hace un hombre egoísta, que pierde la esperanza de vivir, que empieza a vivir en una depresión horrenda y que empieza a sentirse culpable por todo. Hasta cuando hace las cosas bien se siente culpable y se vuelve como un tormento. Eso es el síntoma de que yo necesito arrepentimiento. Usted no necesita un parque de diversiones, usted no necesita vacaciones en Punta del Este, usted necesita arrepentirse. No gaste más plata, no pierda tiempo como Salomón. Entienda que es arrepentimiento lo que necesitamos. La culpa además produce ansiedad. Mire, si yo no arreglo la culpa con el arrepentimiento, sigo decayendo en la vida y me lleno de ansiedad, de temor, de miedo. Esta ansiedad y este temor me lleva a todo tipo de enfermedades físicas como úlceras, como insomnio, como problemas psicológicos, como desvaríos mentales, como ataques de pánico y muchas otras enfermedades. Esto es con la culpa, porque no estoy entendiendo que tengo que solucionar esto a través del arrepentimiento y el perdón de Dios. Entonces sigo decayendo en la vida, creyendo que mi problema es el familiar, mi problema es la iglesia, mi problema es el pastor, mi problema es el hermano que no me saluda, mi problema es mi cuñado que no nos invitó al asado, mi problema es que no tengo novia, mi problema es que no tengo plata. Y la gente en una carrera, por buscar novia, por buscar plata, por buscar pareja, por buscar dinero, por buscar estatus, por buscar que me aplaudan. Así está la gente, así está el mundo. Y otros llegan a enfermedades más complejas que vienen con el tiempo de vivir bajo la culpa. El hombre genera parches, esto es lo más peligroso porque el ser humano ha generado parches para solucionar la culpa. Y esto no es una clase de psicología, esto es la carta a los romanos. Pablo habla de todas estas cosas. El hombre comienza a crear parches. El hombre trata de aliviar su culpa, la depresión, la desesperanza, el temor. ¿Con qué? Con sustitutos, con parches momentáneos. ¿Qué pasó en el Edén? Las hojas de higuera. El hombre pecó y ahí nomás quiso el sustituto de ese que hace él. Y se hizo un delantal de hojas de higuera. ¿Cuánto puede durar? Y a los 2 días ya se le van poniendo amarillas y al 4.º día ya se le cayeron todas las hojas. ¿Cuánto puede durar el entretenimiento? Necesitas pieles de cordero. Estoy hablando de los parches que se inventa el hombre para no sentir la culpa. Uno de los parches preferidos del ser humano es la religiosidad. Es una de las más utilizadas. Es algo que trata de calmar su conciencia a través de la religión. Por eso usted va a ver que los ricos del mundo son altruistas. Mire, no hay millonario en este mundo que no tenga una fundación para ayudar a los pobres. ¿Por qué será, no? Eso es el altruismo. Tratar de buscar las causas nobles. Se ganaron toda la plata por zurda.
corruptos, mentirosos, mataron gente para ser multimillonarios, pero tienen una fundación para hacer el bien. ¿Sabe qué es eso? Hojas de higuera para calmar la culpa que tienen sobre ellos. Ellos no saben que es culpa. Ellos creen que están haciendo bien, pero calma su conciencia. Esos son los parches que inventa el hombre, el ser humano. El altruismo es la religión de los ricos. Dice la Biblia que el mundo da paz. Dijo Jesús, el mundo les va a dar paz, pero no como yo la doy. El mundo te da paz momentánea. Yo, dice Jesús, te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene fin. ¿Cuál quieres? Y cuando los síntomas de este orgullo van creciendo y se hacen insoportables y se mete en desesperanza, ya pasa por la culpa, ya está lleno de ansiedad y ya tiene temor a que aparecen los demás síntomas, buscamos calmar eso con drogas, con alcohol, con sexo promiscuo, con entretenimientos y emociones fuertes, con pasiones desenfrenadas. Algunos llegan a cometer actos atroces y algunos llegan al extremo del suicidio. Y algunos llegan más lejos. Listo, yo ya no sé cómo solucionar mi vida, así que empiezo a buscar culpables. Y tienen que haber sido mis generaciones anteriores. Y ahí aparece la psicología tratando de decirte, no, fue tu abuelito que era brujo, fue tu bisabuelito que no sé qué andaba haciendo con los payumbanda. Y ahí empiezan a buscar los culpables. No es tu abuelito, no fue tu papá ni tu mamá, no fue la tía que te llevaba al curandero, es el pecado que mora en ti. Eso es lo que tienes que solucionar, eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que dice la Biblia en todos lados. Sí, porque mi mamá me educó así. No fue tu mamá. Tienes que solucionar el pecado que habita en tu corazón. Esto se lo digo al hombre en general. Después los cristianos todavía luchamos con ciertas cosas, pero ya las vamos a ir aclarando. Deja de culpar a la sociedad. Deja de culpar a los cristianos. El hombre culpa a las leyes anticuadas del cristianismo. Por eso hoy ves que todo el mundo se levanta contra lo conservador. Atrasan, estos cristianos atrasan. Aparecen las feministas, aparecen todos, están atrasando. Estos no son, nosotros somos progre, por eso aparece el progresismo. Otros buscan una causa para defender pensando que cuando esa causa o ese ideal se logre, ellos van a alcanzar la paz y la felicidad. Se vuelven fanáticos, empiezan a buscar. El problema es aquellos que ensucian los mares, así que voy a militar para Greenpeace. El problema son aquellos que matan las ballenas, así que cuando terminemos con los que ensucian el planeta, vamos a ser felices. Eso piensa el ser humano. Otros dicen el problema es el capitalismo y se vuelven comunistas. Los capitalistas dicen el problema es el comunismo, así que vamos en contra de los comunistas. Y el mundo piensa que cuando desaparezca el comunismo o el capitalismo van a ser felices. El problema es que hay mucha gente que piensa diferente, dicen algunos. Se vuelven racistas, intolerantes. El problema es el otro partido político, el otro equipo. Son los de la otra iglesia. El problema son los negros. Los negros dicen el problema son los blancos. Los israelíes dicen son los palestinos, los árabes dicen son los israelíes. Y no se dan cuenta que no son ni ellos ni los otros. Es el problema del corazón del hombre. Y nosotros, ignorantes, nos ponemos en una de las tribunas y empezamos a victoriar por unos o victoriamos por los otros. Entonces el ser humano se ha vuelto intolerante y el mundo es una olla a presión a punto de estallar. Por eso tenemos la sensación de que esto en cualquier momento explota, y es verdad. Por eso está profetizada una tercera guerra mundial, está profetizada. El hombre se encuentra atrapado en la trampa de su propio egoísmo, que es consecuencia del pecado. Y en este punto el hombre empieza a preguntarse, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para esto nací? Esa fue mi experiencia. Tenía 21 años. Hacía todo lo que tenía ganas. Y mi pregunta miraba al cielo y decía, Señor, ¿esto es la vida? La verdad que no tiene sentido. Me vi en un abismo de depresión. 21 años. Encima aparece la gran estrategia de las tinieblas, ¿no? Todo este sistema mundial está diseñado para entretenerte y que no encuentres la verdad. Por eso el diablo diseñó estas religiones para atraparte, para que no conozcas el perdón de tus pecados. ¿Cómo es eso, pastor? 2 Corintios 4:4. Esta es la realidad del mundo que vivimos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el objetivo, que no conozcan las buenas noticias. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero ya está de malas noticias, vamos a la solución. Ya describimos el problema, ya describimos el foco del problema. Ahora vamos a ir a la solución. ¿Cómo se soluciona este mundo? Usted tiene que saber que tenemos la solución del mundo, tenemos la solución de nuestras vidas primeramente. Yo no puedo cambiar el mundo si primero no encuentro la solución para mi vida. Yo no puedo ayudar a este mundo si estoy en ansiedad. Déjame el grafiquito grande. Yo no puedo ayudar al mundo si estoy depresivo, en ansiedad, en temor, en culpa, en desesperanza, si soy un egoísmo. ¿Cómo voy a ayudar al mundo? ¿Qué puedo cambiar yo en esta tierra si estoy infectado con el pecado de Satanás? No puedo. O sea, yo tengo que tener primeramente la victoria. Y es aquí donde las buenas noticias cobran sentido. La solución, dice la carta a los Romanos, es el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio de Dios. La pregunta es, ¿qué dicen las buenas noticias? Las buenas noticias dicen que el pecado que genera todo lo que hemos hablado tiene solución y se llama la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ahí está la solución. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Estas son las buenas noticias que anulan todas las otras malas noticias para nosotros. De esto trata la carta que estamos estudiando, de la explicación profunda de la justificación por medio de la fe. Pablo la llamó las buenas noticias de salvación. También la llamó las buenas noticias de Jesucristo. También la llamó las buenas noticias del reino. También la llamó las buenas noticias de la gracia de Dios. También la llamó las buenas noticias de su Hijo. ¿Cuál es esa buena noticia? Que el pecado que genera todo lo demás fue perdonado. Y eso es lo que tienes que creer. Que esa naturaleza que tenías, ese pecado que cometimos como raza humana en el huerto del Edén, ya fue perdonado. Hay buenas noticias. Lo que genera la desesperanza, lo que genera el egoísmo y la culpa y la ansiedad, ya fue vencido. Eso es lo que tienes que creer para tener victoria todos los días. Y si eres cristiano, tienes que entenderlo más que nadie. Usted y yo tenemos las mejores noticias del mundo. Y no se deje llevar por las reacciones, porque el mundo reacciona en contra. Gran parte de este mundo va a reaccionar mal en contra de las buenas noticias. Hay mucha gente que no va a creer las buenas noticias, no las va a creer. Pero usted no se desanime, hay buenas noticias. Porque muchos, al ver que muchos no la creen, se terminan desanimando. Pero para nosotros, para los que hemos creído, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quién te dice que es una locura el Evangelio? Los que se pierden. Eso le dice, ¿quién lo dice? El que se está perdiendo, el que se va a perder. Pero dice, para nosotros, para los que se salvan, esto es poder de Dios. Esto es para nosotros, poder de Dios. ¿Poder de qué? ¿Qué poder? Ese para que usted ande así tocando cabeza y que la gente se caiga. Sálgase de allí, porque eso es un engaño de las tinieblas. No, porque yo quiero una iglesia donde me toquen la cabeza y yo me caiga al piso. Eso es el entretenimiento que inventó el diablo para que usted vaya a buscar un toque en la cabeza y nunca entienda las buenas noticias. El mundo está lleno de tinieblas y de engaño. Usted le está hablando del poder de Dios. No dice, yo quiero poder de Dios, porque ellos piensan que el poder de Dios es andar zapateando y dando vueltas como locos. Pregúntele a esos que dan vueltas si conocen el Evangelio. No lo conocen. Esta carta que vamos a estudiar, que estamos estudiando, nos muestra las riquezas de la gloria de su gracia y cómo se desarrollan frente a nosotros. Hay buenas noticias, mi hermano. Estos son buenas noticias. Efesios 1:17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No dice que Dios te toque y te caigas todos los domingos. No dice que llores y sientas piel de gallina. Dice que puedas entender, tengas sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. Ahí está el asunto. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. De esto se trata el Evangelio, mi hermano. De esto se trata. Este es el tema central del libro, de la carta a los romanos. Y les voy a leer Romanos 1, del 1 al 7, para ir haciendo ya introducción. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Por ahí vamos, mire todo lo que nos falta, 16 capítulos nos faltan. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es una síntesis de todo el resto del libro. Acá hay como una compresión de los próximos 16 capítulos. Acá están las semillas que pronto se harán un árbol y vendrán explicando el apóstol Pablo de todos los asuntos que hacen al Evangelio de Dios. Ya vimos al siervo de Jesucristo, que es quien porta el mensaje. Hoy vimos el Evangelio de Dios, que es el mensaje. Esa palabra evangelión o evangelio, ahí lo tenemos, buscada desde los originales de la palabra griega, que significa mensaje. Viene de una raíz llamada evangelizo, que significa anunciar las buenas nuevas. Evangelizar, específicamente el evangelio, noticia, buena nueva, predicar evangelio, anunciar lo bueno. Amados, son noticias que hacen que el corazón del hombre se regocije. Si no encuentras el gozo en este mensaje, no lo vas a encontrar en ningún lado. Si te aburre el mensaje del evangelio, presta atención. Algo no está bien dentro tuyo. Cuando nuestro interior ha sido regenerado, empezamos a gozarnos en las buenas noticias. Cuando mi interior no ha sido regenerado, sigo en orgullo y lo único que busco es que alguien satisfaga mi carne. Y si no te ha llamado la atención el evangelio, este es el momento para decirle: Señor, necesito que tú me des nueva vida. Entregue su vida al Señor. Dice la Escritura que los que a Él van, Él no los echa fuera. Yo necesito sacarme esa naturaleza pecaminosa que lo único que me hace es ir a una vida egoísta. Pero aquellos que se salvan, aquellos que recibimos las buenas nuevas, son noticias que hacen que nuestro corazón se regocije y que nos haga cantar y bailar de gozo. Porque el gozo es muy diferente a lo que te da un asado con tus amigos, un día en el cine, un día en el parque de diversiones o cualquier pecado, droga, lo que sea. Nada de eso va a satisfacer tu vida como lo satisfacen las buenas nuevas que dan gozo. Fue lo que le dijeron los ángeles a los pastores cuando estaba por nacer Jesucristo. Vamos a Lucas 2:8. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo. Levante la mano el pueblo, porque no eran los que estaban vivos en esos días, eran todos los que íbamos a creer a lo largo de los siglos. Os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero no nació para que usted se dedique a festejar el nacimiento. Nació para ir a la cruz, morir en la cruz, derramar sangre y perdonar el pecado que produce el egoísmo. Para que a través de eso sea vencida la desesperanza, la culpa, la ansiedad, el temor y toda la depresión que está llenando el corazón de los hombres en todo lugar. Entonces, ¿de qué nos salva? Nos salva de su ira, pero nos libra del pecado. El Evangelio comienza con las promesas dadas en el pasado por los profetas. Allí comienzan a anunciarse las buenas noticias. Y su cumplimiento en este pesebre, donde nació el Señor, para luego matar y clavar al pecado en la cruz. ¿Para qué? Para revertir el egoísmo por generosidad. ¿Cómo sé que ya recibí las buenas nuevas? Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo sé que una persona ha vencido el pecado? Porque ya no es egoísta, ahora busca dar. Ahora busca ser generoso. Antes tenía desesperanza, ahora ¿qué tiene? Esperanza. Nos levantamos a la mañana sabiendo que no está todo negro y oscuro, hay esperanza, ya no hay culpa. ¿Qué hay en lugar de la culpa? Perdón. Te sientes perdonado, te sientes perdonada. Ya no vives culpable todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entendiste las buenas noticias, porque entendiste el mensaje de la cruz. Es tremendo, pero muchos cristianos todavía no conocen la palabra de la cruz. Ya se va la ansiedad. ¿Y ahora qué viene en lugar de la ansiedad? Paz. Lo que buscan la mayoría de las personas. Necesito paz mental y paz en el corazón. Ese es el resultado de que ya el pecado fue vencido y que recibiste ese perdón. Y por último se va el temor, y el temor siempre es reemplazado por el amor. Te empiezas a sentir amado por Dios. Si no estamos viviendo esto, mi hermano, es que no estamos entendiendo el Evangelio. Y vamos a seguir con las doctrinas de la gracia, y vamos a seguir profundizando doctrina, poniendo fundamento, porque lo que necesitamos es que tanto vos como yo entendamos lo que pasó en la cruz, que venció al pecado y que derrotó el egoísmo. Y hasta que no se vea que dejamos de ser egoístas y empezamos a buscar el bien del otro antes que el mío, todavía significa que no entendí el Evangelio. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y porque atrás de eso está escondida mi felicidad. Isaías 61:1 dice el Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué vino a predicar el Señor Jesús? Buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, a los depresivos, a los que están con ataque de pánico, a los que no saben qué hacer, a los que están llenos de culpa. Para eso vino el Señor. Dice a vendar a los quebrantados de corazón, a los que todavía están pensando que fue su papá, su mamá. No. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, que han sido dañados por el pecado y que el pecado los ha sumido en el egoísmo y en la depresión. No pierdas tiempo buscando la solución por otro lado. A publicar libertad a los cautivos. Hay libertad si crees. Hay libertad si decides entregarle tu vida al Señor. Hay libertad de toda esa mugre que Satanás está metiendo en los seres humanos del día de hoy. Es inentendible el odio que hay en el corazón de los seres humanos. El odio, la corrupción, la mentira. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces esas cosas están en los que se llaman cristianos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Hay buenas noticias, mi hermano. Así que quiero decirte que si has estado desanimado, o cansado, o en ansiedad, o en depresión. ¿Por qué? Porque tienes que llevar una casa adelante, que está complicada la cosa. Porque tienes una empresa, pero como está el país, no sabes si te van a vender, no te venden, no hay precio, está complicado. La gente que tiene empresas o negocios o pymes están sufriendo la ansiedad cada día. O si estás pasando por un diagnóstico médico que te tiene aterrado o aterrada, porque no sabes qué
que lo que va a venir. Aquellos que se le van pasando los años, sus hijos se le van poniendo grandes y tienen muchas preguntas de qué va a pasar en el futuro. Esas son cosas que llenan de ansiedad el corazón de la gente. A los jóvenes que tienen un potencial tremendo, pero por cómo está el país se les complica. Quiero casarme, formar una familia, pero no se puede. ¿Cómo voy a alquilar? ¿Cómo voy a construir? ¿Qué hago? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? Todo eso está en la mente de la gente hoy en día y los está llenando de ansiedad. No tienen oportunidades para forjar un proyecto económico de vida. Aquellos que quieren servir a Dios, pero que se han sentido postergados o trabados, quieren servir a Dios, pero se sienten ahí como que no encuentran la veta de cómo hacerlo. A todas esas personas quiero terminar el mensaje hablándoles: hay buenas noticias. Se te ha dado la fe y tienes que aprender a vivir por fe. Quiero decirte que Dios está de nuestro lado. Algunos se sienten abandonados por Dios, ¿ves? Rompa eso, porque el Señor nos amó con amor eterno. Él está con nosotros. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué no lo creemos a veces? Porque hay ansiedad, porque hay engaño de las tinieblas. Termino leyéndote Nehemías, unos versículos, unos pasajes de Nehemías. Mire, Nehemías, usted sabe que Nehemías estaba en el imperio, había sido llevado cautivo, estaban en Babilonia, después vinieron los persas, pero parece que el rey le cayó bien y le dijo: te permito que vuelvas a construir el templo en Jerusalén. Pero antes de salir él preguntó: ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están allá en Jerusalén? Y dice Nehemías 1:3, y me dijeron, él había preguntado, y me dijeron: las cosas no andan bien. Ese es el diagnóstico que muchas veces nosotros vemos en nuestras vidas. No, las cosas no andan bien. Si te llama un familiar que tengas en otro país y te dice: ¿cómo están las cosas en Argentina? Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. ¿Cómo estaban viviendo? En desgracia. Había que construir un templo, había que construir una ciudad, había que construir muros. ¿Sabe lo que hacía falta? Plata. Porque algunos se extraen así. No, es que para vivir hace falta plata, mi hermano. Necesitamos los recursos. Usted necesita los recursos para hacer todo lo que tiene que hacer. No es decir, bueno, Argentina es pobre y vamos a vivir pobre y no vamos a tener nada. No, sálgase de ahí. Esa no es la mentalidad del reino de Dios. Viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Qué hizo Nehemías? Lloró. ¿Qué hizo Nehemías? Experimentó depresión, dolor, angustia, tristeza y lloró, dice la Biblia. Pero no se quedó toda la vida llorando. Lloró, se lamentó, se paró, se secó las lágrimas, tomó impulso y dijo: tengo que romper con el acostumbramiento de vivir en la ruina. Porque nosotros tenemos dos opciones: o nos acostumbramos a vivir como estamos viviendo o salimos de la ruina. Usted decide. Y ahí comenzó el proceso de reconstrucción. Esto no es el evangelio de la prosperidad, esto es el evangelio de la fe. El evangelio de la prosperidad te lleva a que busques la prosperidad como única causa. El evangelio de la fe te dice: el justo por la fe vivirá. Y si necesitas para estudiar, tendrás para estudiar. Y si necesitas para pagar tu techo, tendrás para pagar tu techo. Y si necesitas trabajo, aparecerá el trabajo. En un país donde no hay trabajo, para los hijos de Dios siempre hay trabajo. Pero tienes que despertarte. Hay que dejar de estar acostumbrados a vivir en la ruina. Nehemías 2:17. Pero ahora dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. No era un extraído de la realidad. Ustedes saben bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Lo podés aplicar a la Argentina. Los delincuentes y los corruptos por más de 40, 50, 70 años se han robado tu jubilación, se han robado tu sueldo, se han robado tus impuestos, se han robado todo. Es muy aplicable para nuestros días. Jerusalén nace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Usted decide cómo vamos a vivir los próximos días o años, gane quien gane. No, que si gana este me va a ir mal y si gana este no va a ir peor. Hermano, entonces, ¿dónde están las buenas noticias?
Esta gente estuvo en Babilonia, esta gente estuvo en el imperio persa, esta gente estuvo en los imperios griegos, pero allí fueron sostenidos, allí no los quemó el fuego, allí no se lo comieron los leones, allí estuvieron en posiciones de privilegio. Me gusta esa canción, ¿dónde están los Daniel? ¿Dónde están las Esther de estos tiempos? ¿Dónde están los José? ¿Dónde? Que no se acostumbraron a vivir en la ruina. Nuestra desgracia tiene un solo origen, es el pecado, pero también tiene una sola solución. La sangre de Cristo, su justicia y su gracia. No es creyendo, haciendo fuerza para que me vaya bien. No, santifícate, entiende las buenas noticias. Porque las buenas noticias no solamente te hablan de justificación. Las buenas noticias dicen que Él te va a sostener conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que necesites vendrá para nuestra subsistencia. Así que si no te cansas o no te acomodas a vivir en oprobio, saldrás adelante. La solución ya te ha sido dada. Hay buenas noticias. Se llaman el Evangelio de Dios. Y es cuestión simplemente de que creas a las buenas noticias. ¿Cuántos creen que 2024, pase lo que pase en la Argentina, nos va a ver surfeando las olas, sea de la corrupción, de la miseria, de la mentira? Nosotros nos vamos a sostener mientras oramos por nuestro país. Mientras oramos para que la mano de Dios reprenda a los corruptos de esta tierra y los arranque de nuestra tierra. Oremos por nuestra tierra, mi hermano. Yo necesito y siento que tenemos que despertar. Las iglesias en Argentina tienen que despertar. Le pasó a Venezuela, le pasó a otras naciones que no se despertaban. Estaban jugando a la fiestita privada. Estaban jugando al que te toco y te caes. Estaban jugando al de profetizo. En vez de estar de rodilla orando. No puedo, no tengo sueño. Después vienen las tinieblas sobre las naciones. Y después clamamos al Señor. Claro, cuando fue tarde. Y la iglesia es gran responsable de lo que pasa en Argentina. Porque yo he escuchado a los cobardes que ni siquiera se quieren diferenciar de la Iglesia Universal de los brasileros. Frente a los periodistas, cobardes. Nosotros no tenemos nada que ver con esas iglesias umbandas que vienen de Brasil. No tenemos nada que ver con la Iglesia Católica. No tenemos nada que ver con la Gran Ramera. Somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que levantar el Evangelio y las buenas noticias y predicarlas, cueste lo que cueste. Y que por lo menos cuando se nos pida cuenta a nosotros, no nos culpen de lo que pasó en la Argentina. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a terminar orando.